Y vamos a hablar bajo el tema nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Lucas capítulo 2, verso 10. Ahí está también el código si usted quiere escanearlo. ¿Cuántos están contentos, mis hermanos? Este es el último domingo del año que nos reunimos y damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en este 2024. Creemos con todo nuestro corazón que el 2025 vendrá lleno de sorpresas de parte de Dios, que ciertamente no estará exento de luchas, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que tenemos que hacer nosotros. De hecho, no hay nadie que, yo siempre lo he dicho acá, no hay nadie que gane una medalla sin haber competido, ¿verdad? Sin haber corrido en una pista o jugado en algún campo. Todos nosotros vamos a entrar en una lucha, pero la victoria es segura en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Lucas capítulo 2 y verso 10 dice así. Vamos a leer 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por la bendición que tenemos una vez más de acercarnos a ti, precioso Padre, para poder disfrutar de esta palabra, Señor, que viene a alimentar nuestra alma, nuestro ser, precioso Dios. Gracias, bendito Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, para que pudiéramos así, oh Dios de la gloria, interpretar lo que tú has venido diciendo desde el principio de la creación, precioso Padre. Señor, que esta palabra venga a traer ánimo a nuestras vidas, precioso Dios. Que esta palabra venga a traer una exhortación, bendito Dios, a continuar en tu camino, precioso Padre, y confiando en ti. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio nuestro, bendiciéndonos a través de esta palabra, Señor, trayendo claridad a nuestras mentes, oh Dios de la gloria, y esa esperanza bienaventurada que recibimos a través de ti. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Existe un conflicto, mis hermanos, entre cristianos, si debería celebrarse la Navidad o no, porque pues algunos dicen no hay un pasaje que diga que Jesús quería que le celebraran el cumpleaños, ¿verdad? Y dicen, el Señor no, es más, el Señor dijo hay que acordarse de la muerte, pero no necesariamente hay que celebrar el cumpleaños de Jesús. Ahora, una cosa es celebrar el cumpleaños de Jesús, porque pues Él ni está en esta tierra como un humano para estarle celebrando el cumpleaños, ¿verdad? Realmente no se trata de celebrar el cumpleaños de Jesús, sino celebrar el hecho de que Él nació. Es decir, se celebra su nacimiento y no se celebra el cumpleaños como algunos a veces lo suelen decir. Ahora, añadido a todo esto, hermano, el hecho de que Jesús no nació el 25 de diciembre, pues ese es un argumento que en todo momento se usa y estamos totalmente de acuerdo. Jesús no nació un 25 de diciembre. Algunos dicen que se extrajo de el nacimiento de algunas deidades que existieron en otro tiempo, y la realidad es que al buscar esa información es algo que alguien ha venido repitiendo y ha venido diciendo, y no hay no hay una escritura que diga que eso fue realmente así. Hay una razón por la que se introdujo el 25 de diciembre como la fecha aparentemente del nacimiento. Alguien hizo un mal cálculo y resultó que lo celebraron el 25 de diciembre. Ahora, dicho esto, entendemos y comprendemos
que Jesús, y repito, no nació el 25 de diciembre. Ahora, pero realmente hay algo malo en celebrar. ¿Deberíamos o no deberíamos celebrar el nacimiento de Jesús? La verdad es que deberíamos de celebrarlo constantemente. No solamente el 25 de diciembre como lo celebra el mundo, sino que nosotros deberíamos todo el tiempo recordar que lo que acabamos de leer, que dice que os ha nacido hoy. Note que no dice el ángel que dio este anuncio, no dijo porque nació hoy, nació Jesús, sino dijo os ha nacido. Es decir, el regalo realmente es para ustedes. El regalo que Dios les está dando es a un Salvador. Eso era una buena noticia. Entonces, hermano, ¿qué importa si es o no es? Nosotros celebremos el hecho de que Jesús ha nacido. Hay que celebrar que Jesús nació, independientemente de cuándo haya sido. Lo más importante es que usted tuvo un encuentro personal con Él y Él nació en su corazón y empezó un proceso en su vida que trajo esperanza y que trajo gozo. Es más, si nosotros nos hemos gozado hoy, hermano, ha sido porque Jesús mora en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno. Entonces, hay que celebrar el nacimiento de Jesús todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ese día, hermano, que Él nació, las noticias causaron alegría y no poco, sino que dice la Biblia de gran gozo. O sea, no es lo mismo gozarse que gozarse grandemente, hermano. No es lo mismo tener por ahí, bueno, una celebración que a tener una gran celebración. Eso es diferente. Y en nuestros corazones, hermano, debe haber un gran gozo, que no solamente es un día en el año, sino en todo momento, en todo tiempo, porque ese Salvador, una vez más, mora en nuestros corazones. Ahora, a mí personalmente, mis hermanos, analizando un poco esto, yo también estuve en un momento así como que deberíamos de celebrar o no deberíamos de celebrar, independientemente de lo que usan algunas personas, ¿verdad? Hay iglesias que ponen un arbolito de Navidad en el púlpito y nosotros no hacemos eso. Algunos lo ponen en sus casas, algunas personas, nosotros no lo ponemos, pero yo no le estoy diciendo a usted que eso es lo correcto hacer. Alguien me preguntaba esta semana, porque llegamos a su casa y son cristianos y tenían un arbolito ahí con algunos regalos y cosas, y me decían, oiga, ¿y usted qué opina? Me dijeron, porque siempre le preguntan a uno, ¿verdad? Para ver qué uno va a decir, y yo le digo, mire, pues la verdad es que ni le quita ni le pone. O sea, no, perdón. Ahí está el regalo. Lo malo es que no había uno para mí ahí, ¿verdad? En eso sí les puse 0. Pero yo le dije, mire, no le quita ni le pone, porque usted no viene y se arrodilla, ¿verdad? Que usted no viene y se arrodilla delante del árbol y le pide, porque ese es el problema, que hace muchos años había una creencia y había un Dios que lo tenían como forma de árbol, y por eso es que algunos tienen ese problema. Pero bueno, el asunto es que le dije, usted no viene y lo hace, usted lo hace, qué sé yo, por sus niños o porque realmente lo está haciendo. Y me dice, la verdad que por eso es que lo hago, pero me han dicho que esto es un pecado hacerlo. Y yo le dije, mire, Dios está más ocupado y más preocupado, aunque Dios no se preocupa, ¿verdad? Es un decir, en cosas, está más interesado en arreglar cosas en su corazón que en estar viendo si usted pone un arbolito o no. O sea, Dios no está ahí viendo las casas. A ver quién puso arbolito. ¡Ah! Ahí hay uno. Dios no se está fijando en esas cosas, hermano, porque eso realmente no es lo importante. Lo importante es, una vez más, que nosotros celebremos el hecho de que Cristo nació. Y lo que le mencionaba hace un momento, de que me gusta de alguna manera, aunque no sea el 25 de diciembre, me llama la atención que se celebre, que se tome una fecha que es exactamente una semana antes de que se termine el año. Note que yo me ponía a analizar y decía, bueno,
haciendo a un lado el que el Señor no nació ese día, qué interesante que el mundo haya escogido una semana antes de que el año se termine. ¿Por qué? Porque necesitamos buenas noticias. Y las buenas noticias son que Jesús nació. Cuando nosotros llegamos al final de un año, hermano, llegamos al final de una era. El año 2024 está a punto de irse para no volver nunca más. Se acabó. Lo que sucedió ya pasó, hermano, y eso se empieza a quedar. Entonces, algunos, hermanos, llegan a este tiempo y en lugar, y lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante, en lugar de que sea un momento de gozo, se vuelve un momento de tristeza o de incertidumbre de lo que vendrá más adelante. Pero realmente, hermano, lo que debería traer, si es que usted celebra o no celebra, ese es asunto suyo, pero el asunto aquí es que podamos nosotros cerrar el año diciendo: nos nació un Salvador, y con él venían buenas noticias, y con él vino noticia de salvación, de libertad, de vida eterna. Entonces, si eso ha venido a mí, yo tengo que entrar en la nueva era. De hecho, se predicaba el año agradable del Señor, hermano. Cuando Cristo nació, lo que se predicaba era el año agradable. Se ha venido, se ha cumplido eso. Ahora es que la cosa va a empezar a estar mejor. Entonces, si usted no tiene a Cristo en su corazón, esto puede ser algo que marque una gran diferencia. Es más, marcará una gran diferencia en su vida. Si usted ya tiene a Cristo Jesús en su corazón, entonces esta época no debe ser una época de tristeza o de incertidumbre, porque nos ha nacido el Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces yo no puedo entrar, hermano. ¿Y qué va a pasar el año que viene? Y algunos están preocupados porque Trump ataca de nuevo, ¿verdad? Y algunos se preocupan por estas cosas, hermano. Yo le animo a que no se preocupe, porque no importa quién se siente en la Casa Blanca, hermano, el Rey de Reyes y Señor de Señores está sentado en el trono de su corazón, y Él dirige desde ahí. ¿Cuántos dicen amén? Y en su vida pasará lo que Dios quiera, y en la mía pasará lo que Dios haya designado y lo que Dios haya dicho. Y tenemos nosotros que descansar en eso. ¿Para qué? Para no perdernos este gozo, hermano, y esta alegría. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Entonces, cuando Jesús nació, se marcó un antes y un después. Note que hay un antes de Cristo y después de Cristo. Increíble, ¿verdad? Porque hasta los que no creen en Jesús les toca así, hermano. No lo pueden negar. No pueden decir: no, a mí háganme un calendario propio, privado, porque yo no creo en Jesús. Aunque no crean en Jesús, tienen que adaptarse a que cuando Él nació se partió la historia en dos, hermano. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Y eso ocurrió no solamente en el mundo, sino que ha ocurrido en el corazón de cada uno de nosotros. Hay un antes cuando yo vivía sin Cristo, cuando caminaba sin Él, cuando estaba sin esperanza. Y hay un después cuando conocí a Jesús, cuando Él vino a mi corazón. No fue un 25 de diciembre, ya ni me recuerdo bien la fecha. Lo que sí puedo saber es que hubo una diferencia entre quien yo era antes de que Él viniera a mi vida y quien soy ahora que lo tengo en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él está dispuesto a partir tu historia. Si tú dices: mi historia es una historia de tragedia, mi historia es una historia de pobreza, es una historia de miseria, es una historia de esclavitud, puede haber un cambio, se puede marcar un antes y un después, y solamente lo puede hacer Cristo Jesús en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Entonces, hermano, hay un pasaje en la Biblia que nos da una idea de este gran gozo que pudieron haber sentido las huestes celestiales. Porque fíjese que si usted lee Lucas,
el capítulo 2, usted se da cuenta que hasta los ángeles hicieron fiesta, hermano. Mire, eso causó, era lo esperado, recuérdese que los ángeles ya sabían que esto iba a suceder, ya sabían la bendición que iba a venir sobre la tierra y cuánto esto era significativo para el Padre cuando el Hijo viniera a dar su vida en la cruz del Calvario para redimir al mundo. Y a mí me llama la atención que los ángeles se hayan alegrado tanto. ¿Sabe por qué? Porque ellos no entienden de salvación. Ellos no entienden de redención. Entonces ellos no saben realmente qué es. Lo que sí entendieron era que había un gran gozo. Entonces se gozaron las huestes celestiales, los pastores de ovejas, los sabios, hermano, que viajaron desde el oriente para venir a verlo. Y por supuesto la familia terrenal de Jesús estaban todos gozosos. El nacimiento de Jesús causó en aquellos que entendían la magnitud de lo que estaba pasando un gran gozo, hermano. Usted y yo tenemos que gozarnos el saber que esto ha sucedido. Entonces, vamos a ver en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Vaya conmigo al libro de Nehemías y vamos a ver algunas similitudes que hay entre lo que ahí sucedió y lo que sucedió el día que Cristo nació. Para darle un poquito de contexto, Nehemías capítulo 8, en el año 586 antes de Cristo, los babilonios entraron en Jerusalén, hermano, la quemaron, la destruyeron el templo y se llevaron cautivo a gran parte del pueblo a Babilonia, y ahí estuvieron por 70 años en la cautividad. Por eso es que hay una canción que la gente bailaba en las discotecas sin saber de qué se trataba, ¿verdad? Los ríos de Babilonia. No sé si alguna vez usted escuchó esa canción. Y esa canción, hermano, de lo que hablaba es una canción que pertenece a los israelitas, porque eran los israelitas los que estaban ahí por los ríos de Babilonia, y ellos ahí, hermano, era donde ellos anhelaban volver a Sión y cantar. Los mismos babilonios les decían: canten eso que ustedes, porque les gustaba de la manera que ellos cantaban. Ellos decían: ¿cómo vamos a cantar estando en la cautividad? Pero cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Nosotros hasta cantamos algo como eso, pero realmente era algo que ellos cantaban mientras estaban ahí. Entonces todo eso sucedió durante estos 70 años. Bueno, llega el momento en el que ellos son liberados y los dejan ir de regreso a Jerusalén, pero lamentablemente la ciudad de Jerusalén estaba destruida. Había los muros, hermano. Las ciudades en aquel tiempo eran, miren, los muros no son de ahora. Los muros desde antes se utilizaban para protección de las ciudades. Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque de esa manera evitaban que los enemigos vinieran y atacaran la ciudad. Entonces, eso obviamente tiene una connotación espiritual para nosotros. Dios ha puesto un cerco de protección a nuestro alrededor y nosotros debemos creer eso. Debemos cuidar que esas protecciones se mantengan ahí por medio de cuidar, qué sé yo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para que se mantenga ahí y el enemigo no penetre en las vidas y destruya. Pero bueno, Nehemías era un funcionario de gobierno, y era porque él trabajaba con el rey de Babilonia. Él había nacido bajo ese cautiverio. Entonces él tiene la visión de regresar y volver y reconstruir los muros y hacer una obra para que la ciudad una vez más pudiera ser restaurada. Ahora, ya que ellos habían terminado todo eso, hermano, y habían encontrado el libro de la ley, fue descubierto. Y cuando descubrieron el libro de la ley, esto tiene que ver con el nacimiento de Jesús por esta razón: Cristo es la palabra.
Y la palabra, dice la Biblia en Juan capítulo 1 y verso 1, se hizo carne, como dice en el verso 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, al encontrar ellos en ese tiempo la ley, la palabra de Dios, eso trajo de alguna manera una esperanza a aquellos que tenían, hermanos, ya por mucho tiempo de no leer, de no saber. Imagínense usted que por 70 años no había habido un servicio, por decirlo así. 70 años donde no existía la lectura de la palabra, el pueblo no estaba expuesto a escuchar a Dios. Y hermano, no escuchar a Dios para aquel que sabe y depende de Dios puede ser algo muy difícil, muy duro. Es más, usted empieza a alejarse, usted no, pero las personas que comienzan a alejarse, hermano, y ya no tener interés en oír la palabra de Dios, espiritualmente comienzan a secarse, comienzan a enfriarse. Ahora imagínese usted lo que era 70 años. Note la similitud que había aquí, porque en el tiempo de Jesús, cuando Jesús nació, el pueblo tenía ¿cuántos años de no oír palabra de Dios, hermano? ¿Cuántos años tenía? ¿Alguien se acuerda? 400 años. 400 años de no escuchar palabra de Dios. Por eso es que los que entendían cuando vieron a Jesús dijeron: ¡wow! Nos ha nacido el Salvador. La interpretación de la ley ha venido en carne y hueso a mostrarnos su gloria, a mostrarnos su amor, a mostrarnos su salvación, a traer libertad. Ha venido a traer sanidad. ¿Lo entendieron, hermano? Ahora, el pueblo de Israel entonces, como ya tenían la ley y todavía no había sido leída, se juntaron. Vea conmigo el verso 1. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Ahí sí había unidad, hermano. O sea, no solamente estaban juntos, sino que estaban unidos. Y mire lo que dice: como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Había habido silencio, pero había expectativa, porque por fin iba a haber palabra, hermano. Mire, este año que viene, proponga en su corazón, tome la decisión de decir: yo voy a tener expectativa, no de lo que los políticos dicen, no de lo que las redes sociales dicen, no de lo que las noticias están diciendo y las tendencias. No, voy a tener expectativa de lo que Dios está diciendo, de lo que Dios me está hablando por medio de su palabra. Voy a unirme, voy a reunirme, voy a cambiar la forma en la que lo he estado haciendo, porque viene una nueva era para nosotros. Pero tenemos que ser intencionales y tenemos que verlo de la misma manera. No faltó de pronto alguno por ahí que ni cuenta se dio de que habían encontrado el libro de la ley. Como en el tiempo de Jesús, algunos no entendieron, no pudieron interpretar los tiempos, no supieron que era Jesús el que había venido para salvarlos y para rescatarlos. Pero los que tuvieron expectativa, los que buscaron, los que tuvieron esa curiosidad, fueron a verlo y fueron bendecidos al conocer quién era el Señor. Entonces, hermano, usted y yo ya conocemos a Cristo Jesús. Tenemos que tener una expectativa de lo que Dios está diciendo, porque hay muchas noticias malas, hermano, pero en Cristo siempre hay una buena noticia. Hay nuevas de gran gozo. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte a Cristo, al Señor, a Cristo, porque Él es bueno. Todos los que sabían leer y tenían capacidad de entender fueron convocados. Mire, verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, todos, hermano, hombres y mujeres, ahí nada que. Y mira que estaban en ese tiempo una cultura donde la mujer era puesta a un lado, pero ahí trajeron hombres y mujeres. Y luego dice: y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, niños, jóvenes,
adultos, hombres y mujeres, fueron convocados para venir a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Y esto nos habla a nosotros de cuán importante, una vez más, es que la familia, hermano, estemos reunidas. Si usted tiene niños y ya tienen entendimiento, mire, aproveche este tiempo en el que ellos tienen la ilusión de que les van a dar un regalo, de que esto, de qué sé yo, hermano, y si por ahí sale con que Santa Claus se lo va a dar, dígale, no, mijo, yo lo voy a comprar, ¿verdad? Ese Santa Claus no es verdad. Pero entonces, aunque tengan todo eso, expliquémosle a nuestros hijos: Cristo nació, Cristo murió en la cruz del Calvario para darte a ti salvación. Quizás no se lo entienda todavía todo, pero a la medida que vaya creciendo, va a ir recibiendo de la palabra del Señor y va a entender que celebrar una Navidad no es simplemente celebrar un holiday, un feriado, no es solamente celebrar eso, sino decir: yo celebro no solamente un día, sino siempre el hecho de que Cristo nació en mi corazón y me trajo a mí esperanza. Entonces expliquémosle a los hijos, hermano, no solamente no solo les dé regalos, no solamente les ponga un arbolito de Navidad que ni saben de dónde vino ni nada, sino expliquémosle a nuestros hijos y digámosles: mira, lo más importante no es el árbol, no son los regalos, mucho menos el gordo de Santa Claus, que nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Lo importante es que Él nació. Y no solamente que Él nació, sino lo que trajo cuando Él vino a este mundo, lo que te provee a ti. La lectura fue extensa, hermano. Mire, si usted cree que mis mensajes son un poquito largos, porque no son mucho, son un poquito largos a veces, no siempre, vea lo que aquí sucedió. La lectura fue extensa, pero a causa de la necesidad no les importó el tiempo. Mire, cuando uno tiene necesidad de oír palabra de Dios, uno reprende hasta el reloj, hermano, ni lo vuelve a ver siquiera, porque dice: yo necesito más. A mí me encanta cuando a veces yo me siento mal porque de pronto ya me tardé algo y a veces digo, en algunos lugares me ha pasado, a veces digo: perdón, hermanos, por el tiempo, y algunos me dicen: síganle, y yo soy obediente. Eso me llena mi corazón, porque digo: qué bueno que hay personas que no le ponen ese límite a Dios, sino que dicen: y yo sé, tenemos que ser moderados. Yo no estoy diciendo, no me estoy dando permiso para tardarme 2 horas hoy. Tenemos 2 servicios más que hacer el día de hoy. Pero vea lo que dice en el verso 3. Dice: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, hermano. O sea, ese mensaje, hermano, supongamos que amaneció por allá a las 6 de la mañana. En cuanto se pudo leer, él empezó a leer, porque no había luz eléctrica. Empezó a leer hasta el mediodía. Fue un mensaje de 6 horas. Ahora, ¿por qué esto no movió a nadie, hermano? ¿Por qué la gente estuvo tan atenta durante 6 largas horas? Digamos que eso fue lo que duró. ¿Por qué estuvo la gente? Porque había una necesidad, porque había hambre, porque por 70 años había habido silencio y por primera vez tenían la oportunidad de escuchar lo que Dios tenía que decirle a ellos. Entonces, hermano, ellos no le pusieron tiempo. Si usted nota, los que entendían la importancia del nacimiento de Jesús, no les importó tampoco ni el tiempo ni la distancia. Y qué curioso, porque los sabios que venían del oriente precisamente venían del área de Babilonia. Y algunos dicen que aproximadamente recorrieron 2000 kilómetros, hermano. 2000 kilómetros. A veces la gente me pregunta a mí: ¿y dónde está la iglesia? Y les digo: ¿dónde? Y me dice: ay, qué lejos me queda. Mire, 2000 kilómetros.
¿Sabe cuánto se tardaron en llegar? Aproximadamente 86 días para llegar a donde Jesús estaba. Y no eran israelitas, eran sabios del oriente, que dijeron que se pusieron a buscar y se pusieron a indagar por ahí. Algunos creen que Daniel dejó algunos escritos y cosas que sucedieron cuando él estuvo en Babilonia, y por ese medio ellos pudieron estudiar de que nacería en Belén un Salvador. Y ellos dijeron: van a ser, hemos visto su estrella, vamos a caminar, vamos a ser guiados por esa estrella y vamos a llegar y lo vamos a adorar, cueste lo que cueste. Todavía le llevaron regalos. Algunos dicen: con mi presencia es suficiente. No, ellos le llevaron, encima de que caminaron o cabalgaron todo ese tiempo, hermano, y recorrieron esa distancia, dijeron: encima de eso le vamos a dar regalos a Él. ¿Sabe que darle a Dios es un acto de sabiduría? ¿Cuántos sabían eso? Independientemente de qué es lo que usted le dé, lo más importante que usted debe darle a Dios es su vida. Cuando usted se acerca al Señor, si usted recibe sabiduría de parte del Espíritu Santo, debe decir: Señor, yo quiero entregarte mi vida cada día más y más. Tú naciste, tú me das esperanza, tú me das promesa, tú me das todo lo que yo necesito. Yo también quiero regalarte algo a ti. Quiero darte mi vida entera, quiero darte mi corazón, quiero entregarte mi pasado, quiero entregarte mi presente y quiero entregarte mi futuro. Quiero ponerlo en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Cueste lo que cueste. Porque a veces, hermano, nosotros no queremos soltar ciertas cosas que nosotros hemos valorado o hemos considerado muy valiosas, y las queremos mantener ahí. Y a veces ni siquiera son cosas que nos traigan algo bueno, y no queremos soltarla, no queremos entregárselo al Señor. Y de eso se trata, de que cueste lo que cueste, nosotros estamos dispuestos a decirle: Señor, tú diste tu vida por mí, yo también quiero ponerla en tus manos para que tú me guíes. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. En el capítulo 4 lo que menciona es que Él estaba parado sobre un púlpito. Un púlpito no era esto, realmente era una plataforma. Lo pusieron en alto, obviamente para que se pudiera escuchar su voz. Y entonces, hermano, el libro fue abierto. Y mire lo que sucede en el verso 5. Dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿qué? Atento. La gente estaba atenta, a lo que el libro iba a decir. Estaban con deseo de escuchar. Y luego mire lo que sigue diciendo el verso 6. El pueblo respondía con afirmaciones y gestos de adoración. O sea que esto de amén, gloria a Dios, aplaudir, hermano, no es nuevo. Esto se hacía desde acá. Entonces, cuando usted aplaude acá, después que yo digo algo, usted no me está aplaudiendo a mí. No crea que yo me tomo ese aplauso para mí, ¿eh? Ese aplauso es para la palabra de Dios, porque el que merece toda gloria y merece toda honra es Él. Ese aplauso es para Él. Y si es para Él, déselo fuerte, hermano, porque Él es el que lo merece. Entonces el pueblo escuchaba la palabra. Mire, por eso es importante que nosotros no estemos estáticos. Yo sé que tiene que ver un poquito con nuestra personalidad y nuestro temperamento y cómo nosotros somos, pero cuando es palabra de Dios, yo no me puedo quedar quieto, hermano. Cuando yo entiendo que es palabra de Dios, yo no puedo quedarme tranquilo. Y una vez más, yo no le estoy diciendo a usted que vea a otro y cómo lo hace y usted lo imite, sino en su corazón usted esté atento a oír la palabra de Dios y haya una reacción en su alma a lo que Dios le está diciendo, a lo que Dios le está hablando. Yo he ido a lugares, hermano, mire, para un predicador eso es tremendo. Porque uno entiende, yo he ido a lugares donde la gente es muy calmada, muy tranquila, y uno habla y no sabe uno si dijeron amén por dentro o gloria a Dios, y están así. Pero he ido a lugares, hermano, que yo no he terminado de decir la frase
cuando esa gente está parada, hermano. No he terminado de decir el verso bíblico, y esa gente está aplaudiendo y están dando gloria a Dios y están adorando al Señor y diciendo: sí, Señor, porque no es a la persona, sino la palabra de Dios. Es Cristo, si es a una persona, pero es a la persona de Cristo que se le adora, que se le aplaude, que tiene que haber una reacción, no solamente en el mensaje, sino salir de aquí diciendo: algo Dios me habló que tengo que hacer diferente este día, algo Dios me pidió que tengo que hacerlo. La palabra de Dios se recibe con gozo, hermano, aunque nos traiga exhortación. Mire, hasta cuando nos regaña Dios, debemos tomarlo con gozo, porque ¿cuántos no desearían no hubieran deseado una corrección cuando estaban haciendo algo mal? ¿Cuántos no desearían que alguien los guiara, que alguien les dijera: hermano, nosotros debemos gozarnos que tenemos un Padre celestial que nos ama, nos bendice con su palabra? ¿Cuántos dicen amén? Verso 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió como: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra, hermano. Cuando se empezó a leer cuando se iba a leer ese libro, ellos empezaron a adorar, hermano. Todavía no habían escuchado lo que la ley y lo que se iba a decir, pero ellos decían: hay algo aquí que nos llena de gozo. Dios está a punto de hablarnos, de decirnos. Y eso sucedió cuando Jesús nació, por lo menos para los que lo entendieron. Y si hablamos de los sabios del oriente, que por cierto no eran 3, eran muchos más. Se cree que eran más de 10 los que llegaron. No crea que Melchor, Gaspar y Baltasar andaban ahí. Ese es un invento. Pero entonces, cuando ellos llegaron, hermano, ellos estaban. Jesús no podía ni hablar todavía. Jesús no estaba de bebecito diciendo: qué bueno que vinieron, jóvenes, qué bueno verlos por acá. Jesús no estaba hablando, todavía no decía nada, pero ellos fueron a adorarlo. Ellos dijeron: el verbo hecho carne, la palabra de Dios se ha manifestado a través de este niño. Hay que adorar a Dios. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese fuerte aplauso al Señor. Mire, venimos a este lugar a darle gloria al Señor, a gozarnos porque Cristo nació, porque Él vino, hermano. Y quizás no te ha dicho todo lo que necesitas, pero hay que adorarlo, hay que darle gloria, hay que exaltarlo. No hablaba Jesús, pero ellos ya lo estaban adorando, ya estaban dando gloria a Dios, porque sabían que dentro de todo lo que Él iba a decir habían palabras de bendición. Ellos sabían de alguna manera, por medio de revelación, quizá había una esperanza de que alguien en algún momento iba a pronunciar algo como lo que dijo Pedro: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Denle ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Ahora, ¿qué hacía la adoración, hermano? Mire, por eso es tan importante nuestra vida de adoración a Dios. Propóngase en su corazón vivir una vida de adoración, no solo en la iglesia, donde quiera que usted vaya. ¿Sabe por qué? Porque la adoración nos hace entender la palabra de Dios. Era importante que los que vieron a Jesús desde el principio comenzaran a adorarle, porque eso les traería a ellos a un entendimiento mayor, y entenderían las palabras de Jesús que otros no podían entender, que otros no podían comprender. Mire lo que dice el verso 7, dice: y los levitas. ¿Quiénes eran los levitas, hermano? Ellos pertenecían a la familia sacerdotal y eran encargados de llevar la música. Mire, los levitas estaban ahí presentes
Y a mí me encanta porque los levitas no solamente no habían llegado entre la multitud, sino que estaban juntamente con el sacerdote arriba. Y este es un mensaje para todos los que se suben acá, para todos los que nos subimos, ¿verdad? O yo también. Nosotros estamos aquí para hacer entender la palabra. La adoración que nosotros levantamos desde acá debe traer entendimiento a nuestros corazones primeramente y al pueblo de Dios. Aquí no debemos subir simplemente porque tenemos un talento, porque sabemos tocar un instrumento. Hay un ministerio que Dios ha puesto en nuestras vidas para hacer entender al pueblo la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dan gloria a Dios los músicos, los adoradores, miren. Y dice, los levitas, ahí estaba Jesúa, ¿verdad? Jesúa es el mismo nombre de Yeshua o Joshua, ¿verdad? Ahí estaba Josh Morales y luego seguía Bani Muñoz. Cuando oí que un cantante, hay un cantante cristiano que se llama Bani, y yo decía, ¿qué nombre tan raro se puso este hermano, ¿verdad? Dice Conejo, así va. Pero realmente es este nombre, es Bani, que era un levita. Y mire lo que dice. Los demás nombres sí los han discriminado, pero ahí van por si usted le quiere poner a sus hijos. Dice, los levitas Jesúa, Bani, Serebías, ahí está hermano, póngale a su nieto Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, hermano, yo sí le meto una demanda a mi papá si me pone ese nombre. Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. Ahí está mi Pelaío, decía el papá. Hacían entender, note esto. Ya, pongámonos serios. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Entonces los levitas no solo se subían a cantar, se subían a hacer entender al pueblo la ley. Se subían, por eso es importante que el que ministra, hermano, conozca la palabra, conozca la escritura, porque nosotros no sabemos cuántas personas a veces pueden venir a este lugar con una necesidad, y entre el mensaje de la palabra de Dios y los cánticos se enseña, se hace entender la palabra de Dios. Yo puedo venir aquí con muchas quejas, hermano, y un montón de cosas que este año me fue de la patada, ¿verdad? Y de repente escuchar, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Eso me hace a mí entender la palabra, entender que Dios está conmigo, me esté yendo bien o no me esté yendo tan bien. Él va de la mano cuando yo voy por los valles, cuando voy por los desiertos, cuando voy por las montañas. Él está conmigo porque Él es bueno y prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, músicos, tenemos una tarea: proponernos en nuestro corazón, cada vez que nos paramos en este lugar, bendecir al pueblo, hacerle entender la palabra de Dios, que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay salvación en Cristo Jesús, que hay libertad en Cristo Jesús, y cuando venga el oprimido, sus cadenas caigan y pueda levantar las manos diciendo: no entiendo todavía bien, pero sé que ha nacido un Salvador, sé que ha venido un Salvador a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? La palabra cobraba sentido, hermano. Verso 8 dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, no se subió Esdras ahí y comenzó y nadie entendió nada, sino que se le daba sentido. Mire, el pueblo perece por falta de conocimiento. A veces la iglesia cristiana sigue doctrinas porque a alguien se le ocurrió que así debería ser. Y dice: no, esto es así, 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 y hágale así como yo digo.
¿Y por qué? Porque pues yo soy el mero mero y a mí Dios me dijo. Lo que tiene que haber es interpretación correcta de lo que la Escritura dice. Y la Escritura nos enseña a nosotros, hermano, cuando buscamos lectura, explicación y la ponemos y lo explicamos de manera práctica. ¿Para qué me sirve a mí el hecho de que Esdras leía la ley? ¿Para qué me sirve a mí entender que Jesús nació? No es para crear una religión, sino para entender la relación que Dios quiso tener desde el principio con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Pero entonces tiene que haber aplicación práctica. ¿Para qué me sirve a mí esto? O sea, yo una vez escuché a alguien explicar sobre la relación que había entre los, creo que mencionaba por eso fue en el tiempo del COVID. ¿De dónde decía que venía el COVID? Sí, ese es el lugar, pero de un animal venía, ¿qué? De un murciélago. O sea, Drácula fue el culpable de todo este asunto. Y hacía una explicación, hermano, de cómo los animales en aquel tiempo jugaron un papel importante en lo que vendría, y ponía un montón de animales ahí. Hermano, seamos prácticos. ¿Para qué me sirve a mí el conocimiento? ¿Por qué los sabios del oriente y todos los pastores y todos estos que se gozaron cuando vieron a Jesús no entendían todo, pero se gozaron de que Él había nacido y por primera vez podían verle el rostro a Dios? Es más, yo le he contado a usted que la Biblia dice que visto de los ángeles, porque los ángeles ni siquiera habían podido verle el rostro a Dios, hermano. Para los que no sabían, los que están en la presencia inmediata de Dios tienen dos alas con las que cubren sus rostros, porque no podían verlo directamente a Él. Entonces cuando Jesús nació y lo vieron los ángeles, dijeron: no puede ser, por primera vez estamos viéndole la cara a Dios. El Verbo se hizo carne. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Le dije a mi esposa que iba a ser corto el mensaje, pero no sé. Si Esdras se tardó mediodía, era un día de gran gozo y no de tristeza, hermano. Algunas personas, cuando llega esta época, comienzan a deprimirse porque están lejos, porque no tienen suficientes recursos, porque les trae recuerdos, porque no tienen para comprar regalos, hermano. Y hay gente que se deprime durante esta fecha, sin entender que si realmente está celebrando el nacimiento de Cristo, si eso es verdad, que la mayoría, hermano, la mayoría, y sobre todo la persona que no está cerca de Dios, no sabe ni siquiera, o sea, pasa porque fue un feriado, y hace todas las tradiciones simplemente porque sigue una tradición, pero no entiende correctamente lo que está celebrando. Porque se supone que la celebración de la Navidad es celebrar que Cristo nació. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Pero sin embargo, algunos, en lugar de traerles gozo, les trae tristeza. Y eso es contrario a lo que fue el nacimiento de Cristo, que trajo gran gozo a los que estaban ahí. Entonces, ¿por qué traía gran gozo, hermano? ¿Por qué estaban tan contentos los del tiempo de Esdras? ¿Y por qué estaban tan contentos los que entendieron el nacimiento de Jesús? Porque esto hablaba de que finalmente habría para ellos una esperanza. Porque Dios se estaba comunicando por medio de la ley en el tiempo de Esdras y por medio de Cristo Jesús. 400 años de no escuchar absolutamente nada más que a Juan el Bautista, que en ese momento, preparando el camino para el Señor, comenzó a hablar y a predicar de parte de Dios. Pero antes de eso había silencio. Entonces son nuevas de gran gozo. Usted y yo debemos gozarnos
aunque no tengamos un peso en la bolsa, hermano, o un dólar porque estamos en Estados Unidos. Debemos gozarnos, porque como cantábamos hace un momento, si te tengo a ti, lo tengo todo. Entonces, ¿por qué se preocupa? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Entonces, ¿por qué a veces nos entristecemos? Porque hasta cristianos deprimidos, porque se llegó el tiempo en que se termina el año. Ya no logré lo que quería, ya no alcancé lo que tanto anhelaba. Bueno, entre este año póngalo en manos de Dios el proyecto y deje que Dios le guíe por medio de su palabra. Y mientras eso llega, si usted tiene un encuentro con la palabra de Dios, diga: ok, no sé qué más me va a decir adelante, pero me gozo de que tengo un Salvador, que tengo un Redentor. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte a Cristo. Verso 9 dice: en Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Note lo que trajo a ellos. Cuando ellos descubrieron la ley, cuando empezaron a escuchar lo que la ley decía, primero adoraron, ¿verdad? Aleluya, viene la palabra de Dios. Y cuando oyeron la ley, hermano, empezaron a entristecerse, empezaron a llorar. Una vez más, se parece a lo que sucede en estos tiempos, aunque no sea la misma razón. Empezaron a ponerse tristes. Entonces Nehemías, Esdras y los levitas comenzaron a decirles: no, es un día santo, es un día agradable, hay esperanza también. Es cierto que en la ley apuntaba los pecados que el pueblo había cometido, y por eso se entristecieron. Imagínense, por 70 años no sabían qué hacer. Imagínense todos los pecados que habían cometido sin que tuvieran algún tipo de corrección. Y de repente se encuentran con la ley, hermano, y dicen: ay, 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 ay. ¿Se acuerda cuando Pedro se encontró con Jesús? Y le dijo: apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. Se él vio la palabra y dijo. Por eso, hermano, uno no debe compararse con nadie, porque siempre buscamos el que anda más malito para compararnos, ¿verdad? Ay, Señor, qué bueno que yo no soy como ese hermano. ¿Se quiere comparar con alguien? Compárese con Cristo, y va a ver que siempre va a necesitar de la ayuda de Él. Siempre vamos a necesitar de Él. Entonces, cuando ellos descubrieron la ley, en lugar de decir: vamos a ver qué más dice, empezaron a llorar y decir: ¿cómo nosotros podemos ser santos? ¿Cómo nosotros podemos cumplir si hemos fallado todos estos años? Y ahora viene la ley a decirnos qué tan pecadores somos. Si es cierto, la ley se hizo para decirnos a nosotros qué tan pecadores éramos, pero dentro de la misma palabra de Dios siempre había una esperanza de que nacería un Salvador, un Redentor, alguien que pagaría por nuestros pecados. Es más, la Biblia dice que el castigo de la ley, el castigo del pecado fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces los levitas trataban de hacerles entender y decirles: no, entiende, no es un tiempo de entristecerse, no es un tiempo de estar llorando, es un tiempo de gozarse. Y si usted va a hacer algo esta semana, hermano, hágalo con este entendimiento, porque de cualquier manera, aunque usted diga: yo no celebro, alguna comida va a ir. Mire, le van a llevar un regalo y usted no va a decir: no, recíbalo y luego me lo trae a mí si no lo quiere. Si usted va a celebrar algo, celébrelo con este entendimiento. Y mire lo que dijeron, lo que siguieron diciendo. Tengo que apurarme porque se nos va el tiempo. Era un tiempo para comer y compartir con aquellos que no tienen. Miren, nos damos regalos a veces entre nosotros. A veces, yo no practico eso, pero a veces se da regalo entre la gente.
pero casi siempre le damos al que sabemos que nos va a traer otro. Y se hacen intercambios de regalos, hermano. Y el que recibió algo que dice: yo gasté más en el que di, miren lo que me trajeron a mí. Sí, yo di una Christian Dior y a mí un par de calcetines me dieron. Entonces eso solo trae como desánimo, y ahí es que parte la tristeza y todo lo que usted. Pero mire lo que sucedió. Verso 10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino. Esto no es permiso para que ustedes se aviente su, ¿verdad? Era otro tiempo, otra cultura. Pero bueno, dice: y bebed vino dulce. Es decir, cómanse sus pastelitos, sus cosas dulces. Deje la dieta un día, ¿verdad? Después vuelva otra vez. Pero luego dice: y enviad porciones. ¿A quiénes? A los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es día del Señor, es día santo, es día de gozo, es día de comer, hermano. Es día de comer, es día de gozarse. Una vez más, hágalo con ese entendimiento. Si va a tener una cena, si se va a juntar con su familia, dé gracias a Dios y diga: Señor, esta comida me la voy a comer, pero es dedicada a ti, Señor. Estoy celebrando que tú naciste en mi corazón. Voy a empezar un año nuevo muy pronto, y va a ser con la bendición tuya, y va a ser bajo la guía de tu Espíritu Santo, bajo la guía de tu palabra. Voy a gozarme porque antes estaba esclavizado. No es un tiempo de volver a la esclavitud. Hay gente que vuelve a esclavizarse el día de la celebración de Navidad. Y el que había dejado de tomar: es que es Navidad, y vuelve a caer en el vicio otra vez. Eso es lo contrario al verdadero significado del nacimiento de Jesús. Porque lo que Él vino a hacer es a romper cadenas, a sacar a los que estaban en la cárcel. A eso vino Él, a cambiar el lamento en alegría. A eso vino Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? El resultado de haber descubierto la palabra, y quiero terminar con esto porque ya no tengo tiempo para más. Nehemías 8, 11 y 12 dice: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue ¿a qué? A comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Después se fueron a celebrar. Después venía otra fiesta, hermano, porque si hay gente fiestera, los músicos pueden empezar a pasar. Si había gente fiestera, eran los israelitas. Y fiesta de esto, y son, ¿verdad? Porque siguen en eso. Y luego vendría la fiesta de los tabernáculos. Y en los tabernáculos ellos iban y cortaban ramas. Mire qué curioso. Cortaban ramas, y con ramas hacían tiendas de campaña y acampaban ahí. No importaba si tenían un techo, una casa. Algunos lo hacían incluso en la azotea. Volvían otra vez y cortaban ramas de olivo y las traían y las ponían y hacían, hermano, estas enramadas. Y ellos se quedaban ahí celebrando que el día en que el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto. Entonces, si hemos de celebrar nosotros algo, celebremos el hecho de que el Señor nos sacó de la cautividad. Estábamos atados a vicios, estábamos atados a amarguras, teníamos cadenas en nuestras vidas, hermano, que nos mantenían atados. Pero cuando Cristo vino en un proceso, Él ha ido liberándonos. Las cosas viejas pasaron
y todas están siendo hechas nuevas. Dios tiene siempre buenas nuevas para nosotros, buenas noticias para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor.